A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, no sé si ustedes se recuerdan, el 18 de diciembre del año 2022, ¿alguien se acuerda qué sucedió ese día? Por supuesto que la Argentina se iba a recordar qué sucedió ese día. Todavía está celebrando, ganó la tercera. Bueno, Argentina salió campeón del mundo ese día, en la final. Muchos dicen que ha sido la mejor final en la historia de los mundiales. La verdad fue muy emocionante. Yo creo que se me subió la presión en varios momentos del partido, pero fue un partidazo. Y también, si ustedes recuerdan, la selección estaban muy lejos de su país, volaron hacia Argentina y cuando llegaron a Buenos Aires, no sé si vieron las imágenes, era tanta gente la que estaba en las calles celebrando y estaba esperando que llegara el bus donde iba a pasar la selección. Y pasaron por la calle principal, ¿cómo se llama la calle? La 9 de julio, donde está el obelisco, y todos saludando y alegres viendo a la selección y por supuesto viendo a Messi cómo habían ganado. Estaba leyendo esta semana una estadística de las celebraciones, los desfiles más grandes de la historia, y curiosamente ese es uno donde hubo más gente reunida. Se calcula que eran más o menos 5 millones de personas que estaban recibiendo a la selección argentina. Realmente era algo que ellos estaban celebrando, muy felices de ver al equipo campeón. Esta semana, obviamente, nos preparamos para pensar en todo lo que viene, en lo que llamamos Semana Santa. Y este domingo, lo que nosotros recordamos y lo que nosotros celebramos es también cuando alguien fue recibido con mucha alegría, con mucho gozo. La entrada triunfal de Jesucristo hacia Jerusalén. ¿Por qué no buscamos en nuestras Biblias Mateo capítulo 21, donde encontramos la descripción de lo que sucedió? Mateo capítulo 21. Hemos estado estudiando durante este año el Evangelio de Juan. Vamos a hacer una pausa durante la Semana Santa y vamos a enfocarnos hoy en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, la entrada de Jesús. Mateo 21, vamos a leer de los versículos 1 al 11. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Oremos a nuestro Dios que nos guíe en este tiempo de meditación en su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres Dios
y eres un Dios cercano a nosotros y nos podemos acercar nosotros a ti por los méritos de Cristo. Y gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros, enviaste a tu Hijo a vivir entre nosotros, a morir por nosotros. Y esta mañana que nos acercamos a tu palabra, a recordar cuando tú entraste, cuando tu Hijo entró en Jerusalén. Ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos a estar enfocados en tu palabra. Quita toda distracción, Señor, y abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra y lo que tú nos dirás esta mañana. Te entregamos este tiempo a ti, oh Dios, que el Espíritu Santo gobierne. En el nombre de Jesús. Amén. Los eventos que Mateo registró en los capítulos 21 a 28, que registró Mateo en su evangelio, ocurrieron en el lapso de una semana. Y esa semana obviamente empieza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén para presentarse formalmente a los líderes de Israel como el Mesías de la nación. Entró en Jerusalén, tal y como los profetas Isaías y Zacarías predijeron que aparecería el Mesías. Jesús se ofreció a sí mismo al pueblo como el ungido de Dios. En un momento en que Jerusalén estaba repleta de judíos de todo el país y realmente de todo el mundo, porque todos se encontraban ahí para celebrar la Pascua. Como leímos esta mañana, al inicio, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12 de Juan nos indica que Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua. Entonces eso significa que llegó sábado por la noche, antes de lo que ahora nosotros llamamos como Semana Santa. Jesús aparentemente se quedó en Betania antes de entrar a Jerusalén. Y después de eso, durante toda la semana, como podemos ver en el versículo 17 de este mismo capítulo, estuvo yendo de Jerusalén a Betania durante toda la semana. Y entonces en los versículos 1 y 2, empezamos a ver la descripción de lo que sucedió el domingo antes de la Semana Santa. Es decir, un domingo como hoy. Como vemos en el capítulo 20 de Mateo, Jesús se encontraba en Jericó. Ahora, si nosotros buscamos en el mapa, Jericó está más o menos a 27 kilómetros de Betania. Y para llegar a Betania tenían que ascender juntamente con los discípulos alrededor de 1000 metros. Es decir, fue una caminata larga. Quizá por eso fue que se detuvo en Betania antes de entrar en Jerusalén. Llegaron a un pueblo, a un poblado llamado Bet-Fagé, que significa casa de higos. Bet-Fagé estaba ligeramente más hacia el oeste de Betania, en una ladera que estaba al sureste del Monte de los Olivos. Ahora, Bet-Fagé ya no existe y su ubicación exacta es desconocida. Pero si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, tenía connotaciones mesiánicas. Lo encontramos en Zacarías y en Ezequiel. La cuestión es que la palabra de Dios nos dice que Jesús se encontraba en ese lugar. Ahora, cuando Jesús estaba cerca de Bet-Fagé, como vemos en los versículos 2 y 3, Jesús hizo unas preparaciones para su entrada a Jerusalén. Instruyó a 2 de sus discípulos para que fueran a ese pueblo y trajeran a un asno y a un pollino. Ahora, ¿cuál es la relación entre asno y pollino? Asno o la burra es la madre, la mamá, y el pollino es la cría. Entonces teníamos a un asno adulto y a uno más joven. La mayoría de las personas, exceptuando los ricos, caminaban a todos los lugares en la Palestina del siglo I. Jesús ciertamente caminaba hacia donde se dirigía.
o iba en bote incluso. Pero este es el único registro que encontramos en la Biblia donde Jesús monta un animal. Ahora, una pregunta que yo siempre me hice de niño, y tal vez ustedes se la hicieron también, bueno, siendo honesto, también me la hice de adulto. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un burrito? La respuesta tiene un significado muy particular. Y saben que nos va a ayudar lo que hemos estudiado recientemente aquí en la iglesia. Hace un tiempo estudiamos la vida de José. ¿Se recuerdan? Algunos dijeron que sí, otros que no. Hace un tiempo estudiamos la vida de José. Ahora, llegamos a un punto donde el padre de José, Jacob, estaba a punto de morir. Y si ustedes recuerdan, él dijo una profecía para cada uno de sus hijos. Uno de sus hijos era Judá. Ahora recordemos, Jesucristo era judío, descendiente de Judá. Escuchen una parte de la profecía a Judá que encontramos en Génesis 49. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Obviamente está hablando al referirse al cetro del Mesías y que el Mesías va a reinar. Escuchen la siguiente parte. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. El hecho que Jesús montara un pollino fue algo que fue descrito desde el libro de Génesis. Fue una profecía desde Génesis 49, como también, si nosotros prestamos atención, el derramamiento de su sangre. Ahora, también estudiamos recientemente a David. ¿Se recuerdan? Ahora sí. Si nosotros recordamos, también al final de la vida de David, hubo una pequeña crisis política y entonces David se vio en la necesidad de nombrar a Salomón, su hijo, como su heredero. Y gobernaron juntos por un tiempo. Ahora, ¿cuál fue la instrucción que le dio David a Salomón? Toma mi mula, mi burra, entra a la ciudad montándola. ¿Por qué le dio esa indicación David a Salomón? Con eso, Salomón se mostraba a sí mismo como un rey que venía a servir al pueblo. Se mostraba como un rey que venía en humildad. Se mostraba como un rey que venía en paz. Entonces vemos cómo, entendiendo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, entendemos por qué en esta ocasión es que Jesucristo entró montando un pollino, cumpliendo profecía y presentándose a sí mismo como un rey que venía a servir en humildad, en paz. Por eso es que montó un pollino. Ahora en el versículo 3 vemos la continuación de las instrucciones de Jesús. Este es el único lugar en el Evangelio de Mateo donde Jesús utilizó el título de Señor para referirse a sí mismo. Aunque Señor era una forma respetuosa, por supuesto, de dirigirse a alguien, usada de esta manera se convierte en un título de autoridad. Es posible que Jesús había hecho arreglos previamente con el propietario de los animales. Ahora que los discípulos fueron a recogerlos y cuando les preguntaron, ellos explicaron que se los llevaban al Señor porque Él los necesitaba. Y le dijeron, el Señor los necesita. Entonces, evidentemente el propietario creía en Jesús, porque ni siquiera tuvieron que decir su nombre. La cuidadosa preparación que el Señor Jesús hace de todo indica que lo que está a punto de suceder no fue ningún accidente. En los versículos 4 y 5 encontramos una explicación del porqué de todos estos eventos. Recordemos,
Ya hablamos de la profecía que dio Jacob y también del simbolismo de David y Salomón. Mateo lo que hace es que cita porciones del Antiguo Testamento para evidenciar que lo que sucedería había sido predicho también por los profetas. Bien, entonces vemos Pentateuco, el rey David y los profetas. Todo el Antiguo Testamento está cubierto. Ahora, el hecho de que Mateo citara el Antiguo Testamento no era nada nuevo. Él ya había citado anteriormente otros pasajes del Antiguo Testamento que Jesús había cumplido. Leamos nuevamente lo que Mateo cita en el versículo 5. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Si ustedes son de los que hacen anotaciones en su Biblia, pueden hacer una anotación ahí. Las primeras dos líneas son citas de Isaías 62:11. Muy bien, las primeras dos líneas, Isaías 62:11. Y las últimas dos líneas citan Zacarías 9:9. Zacarías con Z, ¿verdad? Zacarías 9:9. Sión, como dice el principio de la cita de Isaías, es un nombre poético para Jerusalén, a menudo utilizado de la ciudad bajo el gobierno del Mesías, cuando él esté reinando. Según Mateo 5:35, Jerusalén pertenece al Mesías. Ahora, Mateo omitió citar una parte de Zacarías 9:9, que habla del Mesías trayendo liberación nacional a Israel. Jesús no haría eso aún, debido al rechazo por parte de Israel que se daría unos días después. Y también porque no es el momento aún. Lo que estaba haciendo aquí Jesús al cumplir estas profecías de Isaías, de Zacarías, era presentar su oferta oficial como Mesías, como rey. Un rey que venía en paz. Los guerreros montan caballos. Los gobernantes de Israel montaban asnos en tiempos de paz. Por ejemplo, Débora y Barak hicieron referencia a esto en Jueces 5, 9 y 10. Ellos mencionaron: los jefes de Israel montan asnas en tiempos de paz. Como mencionaba hace unos instantes, el montar un pollino es una señal, es un signo de servicio humilde al pueblo. Jesús se estaba preparando para declarar su mesianismo, para decirle al pueblo: yo soy el Mesías. Al venir en paz, estaba extendiendo gracia en lugar de juicio a la ciudad. Ahora, en ese momento venía como un siervo, pero un día regresará como un rey conquistador, montando un caballo de guerra, como encontramos en Apocalipsis. Ahora, muchos hubieran querido que se hubiera dado eso en ese momento, que Jesucristo hubiera entrado en un caballo blanco. Yo soy el Mesías, vengo a gobernar. Es más, el pueblo judío eso es lo que quería ver, a un rey gobernante. Pero eso significa que no hay una comprensión del significado de por qué vino así, por qué se presentó así. Él vino a servir. Él vino a traer paz. Vino a sufrir por nosotros. Algunos
Comentaristas hacen la observación que es notable que Jesús pudiera controlar a este animal joven que posiblemente todavía no estaba domado. Y no solo eso, él se movió en medio de la multitud que lo aclamaba. Y entonces esa es otra demostración de la divinidad de Jesús. Él era el amo de la naturaleza. Incluso algunos citan Isaías 11, 1 a 10, donde se habla de que el Mesías tiene poder sobre la creación. Es algo secundario. Pero lo principal que observamos en estos versículos entonces es que Mateo hace una evidente presentación de la realeza y del mesianismo de Jesús. Él es el Rey. Él es el Mesías. En los versículos 6 y 7 observamos que los discípulos cumplieron con la tarea que se les encomendó. Regresaron a Jesús y ellos fueron los que iniciaron el recibimiento. Extendieron sus mantos sobre los animales y entonces se dirigieron hacia Jerusalén. Esta preparación deliberada para una recepción de toda la ciudad realmente contrasta con cómo Jesús había llevado a cabo su ministerio. Antes, él no procuraba llamar atención sobre sí mismo. Incluso encontramos varios pasajes donde la multitud lo quería coronar rey. Pero Jesús se marchaba. Jesús se alejaba. Pero ahora se presentaba se estaban preparando para presentarse frente a todos en Jerusalén como el rey, como el Mesías. Y lo hacía frente a la jerarquía y los gobernantes de Israel. Era una demostración que ellos no podían pasar por alto. Ahora, ¿cómo reaccionaron todos los que estaban en Jerusalén? Veamos el versículo 8. La gran compañía de peregrinos que llegaban a Jerusalén, principalmente Galilea, reconocieron a Jesús como el Rey. Extendían sus mantos delante de él. Ahora, eso también ya lo habían hecho en Israel con otros reyes, como por ejemplo con Jehú en 2 Reyes 9. Cuando él entró, todos colocaron sus mantos para que él llegara a Jerusalén. Del mismo modo, arrancaron palmas, ramas de árboles para darle la bienvenida. Tenía el mismo significado de los mantos. Le estaban dando la bienvenida al rey. Un Galileo siendo recibido como rey en Jerusalén. Prácticamente, ser Galileo era ser un extranjero en Jerusalén. Y él estaba siendo recibido como el rey. El versículo 9 nos indica que esta multitud precedió a Jesús y lo siguió mientras se acercaba a Jerusalén. Los peregrinos galileos que acompañaban a Jesús y la multitud de Jerusalén salía a recibirlo y formaron un desfile de alabanza. Sin duda, la noticia de la llegada de Jesús había llegado antes que él. Ya sabían que venía. Posiblemente escucharon que ya venía. Y por eso la gente de Jerusalén anticipaba su llegada. Ahora, aclaremos. Esta no es la primera vez que Jesús había llegado a Jerusalén. Jesús era un judío obediente. Y como encontramos en el Evangelio de Juan, no necesariamente en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Juan nos indica que él llegó a Jerusalén durante varias fiestas. Entonces posiblemente algunas o muchas personas de Jerusalén ya lo habían visto, ya lo habían escuchado. Sabían quién era antes de la entrada triunfal. Ahora, ¿cuánta gente es la que había ahí?
Joaquín Jeremías estima que la población en ese entonces en Jerusalén era más o menos de 30,000 personas. Ahora, durante la época de la Pascua, cuando venían de todos lados a celebrarlo juntos, eran más o menos 180,000 personas. Ahora, ¿qué es lo que aclamaba la multitud? ¿Qué es lo que decía? Leamos el versículo 9. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Qué emocionante, ¿no? Ahora, una cosa es leerlo. ¿Cómo habrá sido experimentarlo? Vamos a hacer un ejercicio esta mañana. A ver. Lean las palabras de los que recibieron a Jesús. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Elijan una de esas 3 frases. Tienen 15 segundos para memorizarla. Elijan una de las 3. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Todos cerremos nuestros ojos. Imaginemos que estamos en el camino a Jerusalén y que está viniendo el Señor. La frase que usted se memorizó, dígala fuerte. ¿Qué decía? Hosana. No oigo a nadie decir, díganlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínenselo. Qué emocionante eso, ¿no? Decirlo y escuchar a otros recibiendo al Mesías entrando a Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido vivir eso? Las palabras que se decían de alabanza provienen del Salmo 118. Forman parte del gran aleluya de los Salmos 113 al 118. Estas palabras, el gran aleluya, se usaba también en la fiesta de tabernáculos y en la dedicación. Ahora veamos cada parte. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Transcribe una palabra hebrea que dice o que significa sálvanos. Sálvanos ahora. Cuando nosotros cantamos Hosana, eso es lo que estamos cantando. Sálvanos. Hijo de David. Es el título mesiánico que pone en evidencia o enfatiza la realeza del Mesías. Él es rey. Él es el Hijo de David. El que viene en el nombre del Señor. Igual, es una referencia al Mesías que es prometido, que viene. Y al final, Hosana en las alturas. Probablemente significa gloria a Dios en las alturas. ¿Se recuerdan lo que los ángeles anunciaron a los pastores cuando nació Jesús? ¿Qué decían? Gloria a Dios en las alturas. Eso es lo que estaba diciendo la gente cuando Él estaba entrando en Jerusalén. Qué emocionante debió haber sido ver eso o participar de eso. Qué privilegio recibir al Mesías así. Ahora, ¿qué era lo que estaban expresando todos cuando decían todo esto? 2 cosas. 1, alababan a Dios por haber enviado al Mesías. Y 2, clamaban a Él por liberación. Las multitudes entusiastas aclamaban así a Jesús, afirmando que había sido bendecido por Dios. Lo aclamaban como aquel que viene y trae las bendiciones de Dios para ellos, para su capital, para su nación. Estaban proclamando a Jesús como el Mesías y Él permitía que lo hiciera. Sin embargo, tanto la multitud como los discípulos no entendían el papel del Mesías como el siervo sufriente
que tendría que morir 5 días después. Además, no apreciaban el alcance de la obra de Cristo. No era solo para Israel. El beneficio sería para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Observemos en los versículos 10 y 11 el desenlace, el final de la entrada triunfal. Jesús probablemente entró en Jerusalén por la puerta de las ovejas, que después fue llamada también la puerta de Esteban, debido a que el martirio de Esteban sucedió en ese lugar. Ahora, esta puerta perforaba la muralla oriental de la ciudad al norte del templo. Los adoradores llevaban ovejas a la ciudad a través de esta puerta y por ahí entraban. Era la puerta que estaba más cerca del templo. Entonces era más cercano entrar con las ovejas ahí para ser sacrificado. Cuán apropiado que el Cordero de Dios entrara a Jerusalén por esa puerta. La entrada de Jesús en Jerusalén se convirtió en un tema de conversación popular. Todo el mundo hablaba de eso. Ahora ¿cómo eran esos tratados? Todos somos iguales, todos hablamos de algo que sucede. Por si no escucharon, salió en todas las noticias esta semana un accidente en un parqueo de la Mariano Gálvez. Todo el mundo se enteró de eso, todo el mundo hablaba de eso. Pues lo mismo está sucediendo aquí. Entró Jesús, todo el mundo hablaba de eso. Pero observen la descripción que hacen de él. ¿Qué dicen de él? El profeta de Nazaret. El profeta de Nazaret. No el Mesías. No el rey. El profeta. Esta descripción refleja la incredulidad popular de que él realmente fuera el Mesías. Mateo afirma que la entrada de Jesús agitó toda la ciudad. Ahora, ¿por qué se agitaron? ¿Qué era el temor? ¿Qué era la tensión? Si nosotros recordamos, para ese entonces ya no había un rey herodiano de la línea de Herodes gobernando en Jerusalén. Era el imperio romano, a través de un prefecto romano. Y aquí están diciendo un montón, viene el rey, hosana al rey. ¿Qué iban a pensar los romanos? ¿Qué nos irá a suceder? Posiblemente esa era una de las preocupaciones de los habitantes de Jerusalén. La importancia de la entrada triunfal es tremenda, es muy grande. Para Mateo y para muchos es la presentación final y oficial de Jesús a Israel como el Mesías. Ahora, algo importante también es el tiempo, el momento de la entrada de Jesús en Jerusalén. Se alinea perfectamente con la profecía de Daniel 9:25. Que dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, cuando estaban en el cautiverio y se da la orden de que regresen, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Justo en la entrada triunfal de Jesús se cumplen esas 69 semanas que profetizó Daniel. Cumplió también la profecía de Daniel, confirmando aún más que Él es el Mesías. A pesar de todas estas claras indicaciones, la negativa de Israel a aceptar a Jesús como su rey demuestra su incredulidad. La recepción entonces tal vez no fue tan genuina que digamos. Tal vez fue más emotiva que otra cosa. Ahora, el rechazo que vendría a Jesús
Fue también algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. El pasaje de Mateo 21, 1 al 11, nos relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y de aquí podemos extraer algunas lecciones para nuestra vida. Concretamente propongo 3. Primero, celebrar la venida de Jesús. Al igual que la multitud que celebró la llegada de Jesús a Jerusalén con palmas y alabanzas y palabras y gritos de alegría y gozo, nosotros debemos de la misma forma gozarnos y alabar a Dios y regocijarnos que Él ha venido a nuestras vidas. Esto implica vivir con gratitud constante al Señor y también en una actitud de adoración hacia Él. ¿Cómo no cantarle cuando estamos aquí juntos? Él ha venido a nuestras vidas. En segundo lugar, reconocer a Jesús como el Rey. Así como la multitud aclamó a Jesús como Rey cuando Él entró en Jerusalén, debemos reconocer y proclamar a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Esto implica someternos a su señorío. Si le llamamos Rey, obedezcámosle. Sigamos su ejemplo de humildad y servicio. Pero ojo, que ese reconocimiento como el Rey sea genuino. No caigamos como los que lo recibieron y no lo recibían realmente. Lo recibieron y el viernes pedían su crucifixión. Si lo aclamamos como nuestro Rey, sigámoslo. Y tercero, perseveremos en la fe. Aunque la multitud lo aclamaba como Rey, lo iba a abandonar unos días después. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos perseverar en la fe y seguir a Jesús hasta el final. Esto implica que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, vamos a seguir reconociéndolo como Rey y vamos a clamar a Él, Hosana. Confiemos en Cristo. Ya vino una vez, vendrá otra vez. Y cuando venga, vendrá con poder y con gloria y reinará para siempre. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por haber enviado al Mesías. Gracias porque te recordaste de nosotros en la condición en la que estábamos y enviaste la posibilidad de salvación. Ayúdanos, Padre bendito, a celebrar todos los días la venida de Cristo, no solo al mundo, sino a nuestras vidas. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores que te alaban a ti. Ayúdanos a reconocer a Jesús como el Rey, no solo de Israel, sino de nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestra voluntad se alinee a tu voluntad. Y ayúdanos, Padre bendito, a perseverar en la fe. No queremos ser tibios. No queremos ser desobedientes. Queremos amarte como tú nos amas. Y queremos obedecerte como tú lo exiges. Queremos servirte. Ayúdanos a servirte. Qué bendición, Padre,
que haya venido el Mesías. Qué regalo más inmenso. Y estamos a la expectativa de su segunda venida. Oh Cristo, ven pronto. Hosana al Hijo de David. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.